Queridos amigos, a veces uno podría preguntarse ¿cuánto amo yo realmente la palabra de Dios? Tal vez me gusta leerla en las mañanas, me gusta leer algunas de sus promesas, me gusta reclamar algunas de esas promesas también. Pero ¿será que estoy dispuesto a dar mi vida por lo que la palabra de Dios me dice, me enseña y me anima a vivir? Vamos a poder en este capítulo analizar el ejemplo de algunos hombres que estuvieron dispuestos a eso inclusive, que dejaron un profundo legado también en la historia con algo que fue revolucionario, tener la Biblia en el propio idioma que yo pueda entender. Estudiemos esto y mucho más en este capítulo de Lecciones de la Biblia. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos, capítulo 119, versículo 11. Gracias, queridos amigos, por estar junto a nosotros una vez más. Un verdadero placer acompañarles en esta quinta lección. Ya vamos avanzando con el Pastor Celis. Gracias también por estar con nosotros en Lecciones de la Biblia. Muchas gracias, Pastor Pablo. Estamos felices de estar una vez más acá para poder conversar y compartir juntos las enseñanzas de la palabra de Dios. Así es. Y de hecho, mucho de lo que vamos a estar dialogando hoy tiene que ver con la palabra y lo que enseña y cómo eso transformó e impactó la vida de algunas personas ilustres del pasado, cuyo legado llega hasta el día de hoy. No fueron personas perfectas, pero pusieron su confianza en el lugar correcto. Yo creo que ahí también está la enseñanza para nosotros. Queridos amigos, por favor, únanse a nosotros en esta oración inicial antes de poder zambullirnos tanto un poco en la historia, pero como también en la palabra de Dios. Señor, queremos darte las gracias por el privilegio que una vez más nos das esta semana de reunirnos a estudiar, a dialogar y a recibir de parte tuya estas verdades que siguen transformando y desafiando nuestra vida. Permítenos hacer este recorrido no solo de la historia, sino también de tu palabra, con un espíritu dispuesto a aprender y con una mentalidad en donde podamos ser también transformados por ti. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el título la verdad es que es bastante sugerente. La guía de estudio, ¿no es cierto?, tiene como nombre para el capítulo de esta ocasión Fe contra todo pronóstico. ¿Cuál habría sido el pronóstico ante el cual extraña tal vez que la fe produzca otro resultado? Y claro, con lo que hemos visto hasta ahora, en el marco del gran conflicto, pareciera de que Satanás ha logrado ser lo suficientemente astuto, ha logrado imponer ciertas ideas, en donde uno pensaría que lo normal es dejarse llevar por estas ideas y esta forma de vivir. Pero la fe marca la diferencia. Así es. Yo pienso cómo habrá sido vivir en un tiempo donde estudiar las Escrituras era algo prohibido. No había un acceso directo. Solamente algunas personas podían tener, primero por lo caro que era, no todos sabían leer, y los que lo interpretaban lo hacían generalmente a su antojo, digamos, ¿no?, para defender sus puntos de vista. Pero aún en medio de esas situaciones, Dios permitió que personas como las que estudiamos la semana pasada, ¿no es cierto?, como también vimos Wycliffe, vimos Hus, en un momento fueron estableciendo esa primacía de la palabra de Dios. Y creo que eso cumple lo que Dios quería cumplir, valga la redundancia, a través de la revelación. Dios decide revelarse para darse a conocer a sí mismo y para guiar a su pueblo. Y si nosotros ponemos la Escritura a un lado, sin duda estamos extraviados, sin duda no vamos a tener el conocimiento correcto de la palabra de Dios. Y la Biblia se presenta
las Escrituras, la revelación de Dios se presenta como el fundamento sobre el cual nosotros debemos basar nuestra vida. No hay ninguna otra fuente de conocimiento, ¿no? Ni la tradición, ni la jerarquía eclesiástica, ni nuestra propia razón que pueda superar lo que Dios ha entregado para nosotros. Con todas lo que podamos decir, ¿no es cierto? Los escritores de la Biblia fueron seres humanos, ¿no? Conversamos ya en una lección pasada esto, pero Dios se encargó de que estos seres humanos escribiesen bajo la influencia del Espíritu Santo para poder dejarnos una lección y un aprendizaje muy importante para nosotros. Así es. Cuando uno dice solo la Biblia, si somos bien honestos, yo creo que varios sí leen otras cosas, siendo cristianos también. Leen de historia, a algunos les gustan historias noveladas también, o novelas históricas, hay una matiz ahí. Otros por su disciplina también leen de biología, de medicina, de ciencias, de artes. La historia del arte les gusta a algunos también. ¿Es compatible esto con el cristianismo? ¿Es compatible esto con quienes decimos solo la Biblia? Yo creo que sí, porque usamos la Biblia como el criterio y la norma con la cual evaluamos y juzgamos la pertinencia, la utilidad, el rol, e incluso si es que corresponde o no, o si es que nos ayuda o no leer o empaparnos de otras ideas. No quiere decir que queramos vivir en una burbuja cuando decimos solo la Biblia. Y vamos a descubrir que estas personas tenían un roce social bastante desarrollado. No eran personas escribiendo en un rincón, aislados, al contrario. Lo hacían en diálogos con altos dignatarios, altas autoridades, en debates con sus amigos, y es ahí en donde, sí, solo la Biblia como la norma, es la Biblia a través de la cual yo voy a juzgar los otros elementos. Pero claro, hago la aclaración o el alcance, porque de pronto se ha abierto ahí un flanco de crítica interpretando mal esa expresión, solo la Biblia. Claro, a veces nosotros pensamos que cuando decimos solo la Biblia debemos, como tú decías, eliminar cualquier otra fuente donde podamos tener conocimiento. Pero no, la idea es que la Biblia nos ayuda a poder descubrir qué cosas que podemos descubrir en la historia, en la filosofía, en nuestra propia razón, en la ciencia incluso. Nosotros podemos decir, podemos tener en la Biblia un fundamento sobre el cual nosotros podemos evaluar, juzgar cualquier otra fuente de conocimiento. Interesante cómo la palabra de Dios, el salmista acá describe lo que es la Biblia, lo que es la instrucción divina para él, ¿no? Dice ahí en el Salmo 119, los versículos 103 y 104, «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira». Me gusta esto que dice el versículo 104, porque dice que de los mandamientos de Dios, recordemos que cuando el salmista habla de la instrucción, de los mandamientos, de la ley, se está refiriendo a todo lo que Dios ha manifestado en su palabra. Y cuando él dice de tus mandamientos he adquirido inteligencia, se está refiriendo justamente a que ellas le han dado la oportunidad de poder definir los criterios sobre los cuales establecer qué es verdad y qué es error. Por eso es tan importante el poder, basarnos en la palabra de Dios. En ese sentido, el principio de la Reforma Protestante de sola Escritura va de la mano con otro principio también que se ha establecido, que es el prima Escritura. O sea, solo la Biblia nos sirve para poder definir qué es verdad, ¿no? Cuál es nuestra guía para nuestra vida. Pero eso no elimina lo demás. Más bien, la Biblia marca una primacía sobre las demás fuentes de conocimiento, ¿no? Por eso, sola Escritura y prima Escritura van de la mano. Solo la Biblia es confiable como palabra de Dios, pero eso no elimina que nosotros podamos razonar, que podamos investigar y podamos determinar, ¿no es cierto?, que también hay otras fuentes de conocimiento que nos pueden
también colaborar en nuestra comprensión de la Biblia, no para añadir, digamos, un conocimiento adicional, sino para poder aplicar lo que la Biblia nos dice a distintas áreas del saber también. Y además que lo que sabemos de Dios, lo que sabemos de su plan de salvación, lo que sabemos de Jesucristo, nos viene a través de la Escritura. Otros autores hacen una reflexión secundaria al respecto. Se basan en aquello para luego aplicarlo a ciertos desafíos, ciertas circunstancias puntuales que están ocurriendo, pero la Biblia finalmente sigue siendo esa fuente a la cual podemos recurrir, independiente que estemos viviendo ahora, ¿no es cierto?, año 2024, o como ya hemos visto, hombres y mujeres que primer siglo, Edad Media, etcétera, fueron capaces de recurrir a la misma fuente para hallar fortaleza. Y quizás para complementar esto que estamos diciendo, quizás una manera de poder verlo de manera más práctica está el hecho de que si nosotros decimos solo la Biblia, tenemos que reconocer que la Biblia no habla de todos los temas que nosotros necesitamos decidir en nuestra vida diaria. No, la Biblia no habla acerca de tecnologías, ¿no?, que nosotros conocemos, no habla acerca, bueno, de tantos temas que hoy en día se nos presentan. Por ejemplo, en la antigüedad la jubilación era tener muchos hijos. Hoy jubilarse no necesariamente va de la mano de aquello, sino que hay ciertas legislaciones, ciertos estamentos. Cada país difiere un poco en eso, pero hay una diferencia ahí. La Biblia no nos habla de este modelo. Exacto. Pero sí establece algunos principios, sin duda, bajo otro modelo. Entonces, a veces, cuando nosotros tomamos solo Escritura, ¿no es cierto? Como, bueno, vamos a decir o vamos a creer solo lo que la Biblia dice de manera explícita, podemos entrar en un problema, porque hay muchas cosas de las cuales la Biblia no habla de manera explícita. Más bien, nuestra actitud debería ser, nosotros vamos a someter nuestra vida bajo los principios que la Biblia presenta. Y ahí sí nosotros vamos a encontrar en las Escrituras varias indicaciones de que Dios nos da líneas generales y nos da cierta libertad a veces, ¿no es cierto?, para movernos en esas líneas, diciendo, mira, esto es lo más recomendable en cuanto a principios, en cuanto a normas generales para nuestra vida. Y de ahí podemos movernos un poquito, ¿no? Si nosotros rigiéramos todo lo que hacemos bajo la palabra de Dios como un texto prueba, ¿no es cierto?, como se dice a veces, diciendo, ¿dónde la Biblia me dice explícitamente que tengo que hacer eso? Bueno, la Biblia no dice, por ejemplo, qué color de corbata tenía que elegir hoy día para venir acá, ¿no? No me va a instruir en eso, ¿no? Pero sí me va a decir que hay principios de la modestia cristiana, principios que nos permiten poder aplicarlos a nuestra cultura, a nuestro tiempo hoy en día, que sean de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho que debemos vivir, ¿no? Por dar un ejemplo, quizás o el mismo hecho uso de usar la corbata. La Biblia no habla de la corbata, pero habla de una vestimenta digna, apropiada a la ocasión. Ese sí es un principio. Incluso en las parábolas está un poco esto así, ¿no? El que se presenta mal vestido a las bodas del rey. Exacto. O sea, desde luego ahí hay varias otras cosas, no es el foco de la parábola, pero finalmente vemos que hay elementos que nos van quedando también como lecciones prácticas. Así que bueno, todos estos hombres sin lugar a dudas vieron que estos principios, como tú decías, y estas enseñanzas delineaban una forma de vida que no era lo que ellos veían en la forma religiosa del momento, y descubrieron tal vez una vocación de tener que anunciar lo que la Biblia decía, aunque eso representara un alto costo para ellos. Cuando nosotros pensamos en grandes hombres del pasado, por ejemplo, tal vez en la época bíblica todavía se asoma el apóstol Pablo como un gran referente. Quisiera tal vez meditar, antes que se nos acabe el tiempo de este bloque, allí en el libro, en su carta, más bien a los Corintios, capítulo 4 de su segunda carta, vemos allí versículos 3 y 4, ¿ya? Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4. Ha sido motivo de lectura en otra ocasión también. Leemos así: si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado.
en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Sin duda, esto ya lo leímos, pero lo estamos mirando ahora bajo esta óptica, ¿ya? Solo la Biblia, sí, en el sentido que es la norma, el criterio, es lo que establece el principio, pero hemos abierto el abanico para descubrir y ver otras cosas y las vemos como compatibles con un estilo de vida, y las que no, las evitamos, protegemos nuestra mente, nuestro corazón de aquellas influencias. Ese tipo de discernimiento es el que nos da la Escritura, y es un discernimiento que tristemente no tienen aquellos que han elegido el camino que propone el Dios de este siglo, con una mirada enceguecida. Y esa ceguera viene de no tener la ley y el testimonio, como dice Isaías 8, la ley y el testimonio. Justamente se habla de tinieblas respecto a quienes no viven conforme a la ley y el testimonio de Dios. Por lo tanto, este texto también creo que nos ayuda a iluminar un poco esto. Y como Pablo estaba muy consciente de que aunque él predicara bonito, porque fue un gran evangelista, y recorriera muchos lugares y fundara incluso iglesias y estableciera líderes para esas iglesias, esa tarea iba a encontrar igualmente un muro de resistencia. Y no es que el problema estuviera con el mensaje, no es que el problema estuviera con el mensaje bíblico. A veces hay quienes han querido cambiar el mensaje. No, es que las generaciones han cambiado, los tiempos han cambiado, cambiemos un poco. No podemos cambiar el mensaje. Pablo entiende que el problema no está en el mensaje, pero sí está siendo velado y mal interpretado inclusive, debido a estas artimañas que el enemigo ha introducido. Pero para él y para quienes aceptan el Evangelio no está velado, al contrario, ven el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, termina el verso 4. Por lo tanto, vale la pena la Biblia, solo la Biblia, y por medio de la Biblia explorar todo cuanto Dios ha puesto en este mundo para ser explorado y descubierto. Gracias a eso tenemos la ciencia, gracias a eso tenemos grandes avances. Pero no vaya a ser que nos deslumbremos con los efectos de la obra de Dios y perdamos de vista a Dios. Así es. Y creo que lo importante es poder comprender y sumergirnos en la palabra de Dios para que a través de su Santo Espíritu nosotros podamos ser guiados, dirigidos. Y bueno, creo que después de la pausa que vamos a tener, vamos a ver cómo los grandes hombres de Dios también en el pasado hicieron todo lo posible para preservar este mensaje. No solamente recibirlo, sino también preservarlo, transmitirlo, comunicarlo. Así es. Y como ya introdujiste esta pausa, queridos amigos, regresamos en breves instantes junto a ustedes. Gracias, queridos amigos, por estar nuevamente junto a nosotros. Habíamos dejado ya, ¿no es cierto?, antes de la ida a la pausa, la tarea que nos corresponde ahora aquí con el pastor Sergio y junto a ustedes, ver justamente algunos personajes, algunos momentos claves en la historia que involucraron justamente la producción de las primeras traducciones y que ahora las damos tan por sentado, pero las circunstancias bajo las cuales se crearon son dignas, como diríamos, de sacarnos el sombrero y realmente tener un asombro y respeto por lo que se hizo en tiempos bastante difíciles. ¿Cuáles fueron tal vez las primeras traducciones? ¿En qué idiomas? Tal vez exploremos un poco eso, a ver. Sí, es bueno recordar esto, ya que estamos hablando de la importancia que la Reforma Protestante le dio a las Escrituras, cómo ellos toman parte de su misión, digamos, proclamar el mensaje que estaba oculto. ¿No? Hemos visto que en este gran conflicto la estrategia de Satanás fue ocultar las Escrituras, ocultar la verdad. Pero la Reforma Protestante comienza a haber un desarrollo importante de la traducción de la Biblia. Antes de eso, solamente la Biblia estaba en sus idiomas originales, ¿no? y en latín. Ya
previo a la Reforma, a través de Erasmo, ¿no? Y los humanistas que volvieron a las fuentes, ¿no? A fuentes. Claro, volvieron a las fuentes originales, buscando durante esta época de renacimiento intelectual que se le ha llamado, buscaron poder delinear cuál sería un texto más o menos definitivo. Ellos lo llamaron el texto que hemos recibido, como lo hemos recibido hasta ahora, ¿no? Conocido como el Textus Receptus. Y eso fue dando la posibilidad de que otras personas quisiesen buscar, basado en el trabajo de Erasmo y otros, un texto que pudiese ser asequible para la gente común, porque ellos no entendían latín, tenían sus propios idiomas, y vemos que ya en Inglaterra, con Wycliffe, comienza un deseo y un movimiento por traducir la Biblia. Tyndale es el primero que logra publicar una Biblia completa, ¿ya? En inglés, y a pesar de todo lo que tuvo que pasar, ¿no es cierto? Finalmente esa Biblia se transmitió, se comunicó, ¿no? Por supuesto, toda versión, toda traducción fue mejorando, ¿no? La versión de Tyndale fue la base sobre la cual se hizo después la King James, ¿no? La que manda a hacer el rey James, el rey Jacobo, por pedido de los puritanos, ahí ya en el siglo XVII, y que es la versión en inglés más conocida y más popular hasta este tiempo, ¿no es cierto? Que viene ya de esos tiempos y que vemos que va pasando por un proceso también de formación. Hay otras versiones, obviamente, que han salido, pero estas son las primeras que comienzan a destacar y comienzan a ser usadas en inglés, en primer lugar, ¿no? Pero también tenemos en Alemania el mismo Lutero. Él se encarga de hacer una versión. Interesante cómo la Biblia, quizás a veces no entendemos esto, pero estamos hablando en una época donde el idioma todavía tampoco estaba tan desarrollado. Y son estas versiones, la de King James, la de Tyndale, la de Lutero, que ayudaron a definir incluso ciertas reglas gramaticales y sintácticas de cómo redactar, cómo escribir. Muchos creen que la influencia de la Biblia de Lutero, el inglés, ayudó a delinear el idioma alemán, porque también habían diferentes maneras de hablar el alemán en diferentes partes de Alemania, y Lutero tiene que tratar de crear un texto que sea común, que sea comprensible para todos. Entonces vemos el aporte de la Biblia incluso en ese aspecto. Son historias en realidad muy bonitas. Y aunque la lección no lo menciona, sería bueno también recordar un poco cómo nos llegan las versiones en español. Nosotros podemos ver que ya también a principios del siglo XVI hubieron algunos protestantes que intentan traducir la Biblia en español. Ya en 1543, Francisco de Encinas publica una versión del Nuevo Testamento que está basado en el Textus Receptus de Erasmo. ¿Ya? Después, en 1556, uno de los sevillanos que había... Bueno, la Reforma Protestante en España tuvo como centro Sevilla, ¿no? Ahí hubo un monasterio en donde se comenzó a estudiar la Biblia, y en 1556 uno de esos monjes que huye por causa de la persecución, recordemos que en España no logró establecerse la Reforma Protestante con tanta fuerza como lo fue en Alemania, por ejemplo, o después en Inglaterra, o en otras partes. En España fueron fuertemente perseguidos y tienen que huir, ¿no? Suiza se vuelve un poquito vamos a ver un poquito más como el centro ahí de la Reforma Protestante también un poco. Entonces, pero uno de estos sevillanos que huye de la persecución es Juan Pérez, un nombre bastante conocido, ¿no? Y él también publica una versión del Nuevo Testamento. Pero quizás la versión más conocida nuestra es la que comienza a trabajar y que publica primero Casiodoro de Reina. Él también huye de Sevilla, llega a Ginebra y allí comienza a producir una Biblia
que es publicada en 1569, y después en 1602 Cipriano de Valera la revisa para poder arreglar algunos detalles, y hoy es conocido, ¿no es cierto?, como la versión Reina Valera, ¿no?, de esos tiempos. Entonces, Cipriano de Valera, y primero Casiodoro de Reina y luego Cipriano de Valera, nos traen esta versión que hasta el día de hoy es quizás la más usada en español. Algunos se resisten incluso a dejarla, ¿no? Sí. A pesar de que la que tenemos ahora ya no es, digamos, la misma. Ha pasado por varias revisiones. Las más importantes quizás en los últimos tiempos son las de 1909 y las de 1960. Después las sociedades bíblicas produjo una en 1995. Bueno, y de ahí hay varias reinas valeras con otros apellidos también que han surgido en el último tiempo, se han multiplicado, pero que usan este texto y que nosotros recibimos como testimonio de gente que tuvo que hacer este trabajo bajo una presión tremenda, ¿no?, bajo persecución y también tratando de utilizar los elementos que ellos tenían en aquella época. Siguen saliendo versiones porque a medida que pasa el tiempo, el lenguaje también es dinámico, va tomando otro significado, se van descubriendo también algunas cosas como estudio del texto bíblico y del idioma hebreo y griego. Por lo tanto, siempre es bueno, ¿no es cierto?, ir actualizándonos respecto al desarrollo de las versiones que la Biblia presenta en nuestra lengua, en este caso. De hecho, el otro día alguien nos comentaba de que un determinado erudito en el área del Nuevo Testamento hacía una siguiente observación: ¿cómo traducir la palabra fe? Porque si la seguimos traduciendo como fe, que es correcto, pero ¿cómo se usa la palabra fe ahora? Para muchos fe es como una disposición. O sea, yo tengo fe que voy a salir adelante, y se confunde con determinación, fuerza de voluntad, como algo muy propio mío, inherente a mi forma de ser, o como una emoción inclusive. Entonces, si llega un punto en donde el lenguaje coloquial, corriente, esa palabra llega a estar tan tergiversada, uno también debiera preguntarse cómo la vamos a seguir explicando desde el púlpito y cómo la vamos a explicar una vez que la leamos en el texto bíblico. No es incorrecto traducirlo como fe, pero solo significa fe esa palabra en griego, pistis, también significa confianza, etc. Entonces, ¿será que la podemos traducir mejor, ya que el idioma está cambiando a nuestro alrededor, para preservar la intención del autor bíblico? Entonces, algunos se resisten, como tú señalabas, a una nueva versión de una traducción al español, pero a veces es necesario para preservar lo que en el contexto el autor estaba queriendo decir. También en el tiempo de Erasmo, estamos hablando 1400 y fracción, no se habían descubierto más manuscritos de los que ya se han podido hallar. El gran descubrimiento de los rollos del Mar Muerto le dio, ¿no es cierto?, una inyección de una renovación en los estudios. Fue tal vez ese volver a las fuentes de nuevo, pero más contemporáneo a nosotros. Entonces eso también ha generado nuevas versiones de la Biblia que buscan a la luz de nuevas evidencias, tal vez un matiz en la traducción de una palabra, algo que viene a enriquecer nuestra comprensión de un concepto, y que cuando uno reúne suficientes de estos elementos casi ya amerita hacer una revisión de alguna traducción o versión actual. Entonces hacemos esta explicación porque sabemos que a veces hasta allí el enemigo genera confusión. No leas esa versión, no leas esta otra, que esto aquí, y se genera una tensión, incluso a veces ataques dentro de la misma iglesia, alguien diciéndole al otro, no, tú estás equivocado porque tú estás leyendo esta versión, y se generan conflictos que no debieran ser. Lo mejor es comparar versiones, si es que lo tenemos en nuestro idioma nativo. Si alguien maneja el griego y el hebreo, sin duda vaya al griego y al hebreo, pero si no es así, compare las versiones, vea los contextos, use un diccionario bíblico o un léxico español-griego o español-hebreo, etc. Hay mucho que uno puede
descubrir o enriquecer en cuanto a lo que el texto está queriendo comunicar. Así que ojalá no se extrañen las personas de que sigan apareciendo revisiones de la Biblia. Y hay comentarios exegéticos también que van explicando. Entonces, todo eso nos ayuda. Nos ayuda, sí. Entonces, yo creo que eso estaría conforme al espíritu que tenían estos hombres, de no quedarse tranquilos, de seguir escudriñando. Por eso hacen estas revisiones, y esto ocurre en todos los idiomas en donde esto se produjo, porque quieren que la palabra llegue más claramente, que sea mejor entendida. Qué triste sería tergiversar aún eso como una forma de ahora quedarnos con solo una lectura que antojadizamente tal vez me parece mejor a mí, e incluso llegar a denostar o criticar a hermanos en la fe, hijos de Dios al igual que yo, que sencillamente están leyendo en otra versión. No estaría ahí el espíritu de unidad y armonía que Dios espera para su iglesia, armando discusiones incluso en ese nivel. Exacto. Pero quizás como para dar una palabra de aliento a nuestros televidentes que dicen, pero ¿cómo yo no tengo conocimientos de griego, hebreo? No, obviamente no se requiere para conocer la voluntad del Señor, pero sí algo que se requiere y que la guía de estudio de esta semana nos recalca bastante, es que así como si nosotros vamos a poner la Biblia como nuestra base, nuestro fundamento para todo lo que nosotros hacemos, tenemos que recordar que la Escritura fue dada por el Espíritu Santo, y así como fue inspirada por Dios, también debe ser interpretada con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice Jesús repetidamente, por ejemplo, en ese discurso que da justo antes de ser tomado prisionero y crucificado al día siguiente, ¿no? Ahí en Juan capítulo 14, por ejemplo, el versículo 25, 26, dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Noten cómo el Espíritu Santo es el que recuerda, el que guía, ¿no es cierto?, también a los discípulos para poder recordar lo que el Señor les ha dicho, pero también es una guía que nos va a servir a nosotros. O sea, si nosotros nos acercamos a la Escritura, debemos buscar también la presencia, la asistencia del Espíritu Santo para poder interpretarla correctamente. Ahora, más adelante, el verso 13 al 15 del capítulo 16, vuelve a reiterar este mismo concepto, que será el Espíritu de verdad el que nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino de que hay una armonía interna ahí entre Dios, el Espíritu Santo, entre lo que Jesucristo también le enseñó a sus discípulos, de tal manera que hay una coherencia entre lo que Jesucristo enseñó, lo que Dios reveló a los profetas en el Antiguo Testamento y lo que el Espíritu Santo también ahora estará recordando a los discípulos, como tú bien señalas. Por lo tanto, es indispensable, claro, podemos tener todas estas herramientas y qué bueno que las tenemos. Qué bueno que tengamos ciertos hallazgos que nos abren a nuevas copias y manuscritos que nos permiten comparar y ver cuán confiable es el texto bíblico. Excelente, pero no nos serviría sin el Espíritu. Y eso nos lleva a otra verdad que los reformadores enfatizaron bastante, es que con la ayuda del Espíritu Santo todos podemos acceder a la Escritura. No necesitamos de un sacerdote, de un líder, de alguien que nos venga a guiar, sino que Dios nos da la oportunidad a cada uno de poder acceder a esta revelación que Él nos ha dado. Por lo tanto, cada creyente, ¿no?, puede también ejercer esa bendición de poder leer las Escrituras y con la asistencia del Espíritu Santo aplicarla a su propia vida. La verdad está, digamos, en un formato asequible para todos. No es solamente para algunos privilegiados, sino para todo aquel que quiera descubrir la verdad de Dios, está a su alcance. ¿Cuánto más ahora, ¿no?, que ya las posibilidades han crecido muchísimo, ¿no? Sí. No hay excusa para no estudiar las Escrituras. Está disponible a todos y el Espíritu Santo estará disponible para todo aquel que quiera pedir su ayuda para poder comprender la verdad de la palabra de Dios. Y aún así, uno ve que en la iglesia primitiva habían profetas, habían maestros, ¿ya?,
quienes enseñaban igualmente al pueblo. Y me da la impresión de que el mejor ejemplo que tenemos es cuando Pablo visita a los bereanos, antes, ¿no es cierto?, de ir o después más bien de ir a Tesalónica. Él pasa por Berea, y el texto en Hechos nos dice de que los bereanos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque ellos, aceptando a Pablo, aceptando su rol como apóstol, como maestro de las Escrituras, ellos igual iban a las Escrituras para verificar que estas cosas eran así. Entonces, nuevamente, ¿estudiamos la Biblia solo para nosotros crecer intelectualmente o para enseñarlas a otros? Desde luego para enseñarlas a otros. ¿Nos constituye eso en autoridad última porque estamos enseñando? No, es la Biblia la autoridad última. Y también como maestros también tenemos que seguir aprendiendo del maestro de los maestros. Y también como maestros a veces podemos estar equivocados y tenemos que corregir, y vamos aprendiendo con el tiempo. ¿Cuántas veces tal vez hemos explicado en un estudio bíblico un versículo de una manera y después escucho un sermón, después escucho una explicación? Oh, parece que hay un matiz que estoy dejando fuera, parece que hay un aspecto que lo he estado... Es muy rico está el mal, texto, pero hay una riqueza que he estado perdiendo y ahora la incorporo. Es tremendo como el Espíritu Santo también nos tiene paciencia en ese sentido. Así que bueno, vamos a ir a una nueva pausa. El tiempo vuela cuando uno está comentando estas cosas respecto a la palabra, pero ya estaremos de regreso, queridos amigos. Hay otros elementos que también reformadores descubrieron, entre comillas, estaban ahí en la Escritura y defendieron, y que también dejan un profundo legado para nosotros. Así que después de esta pausa continuamos junto a ustedes. Hola amigos, es un gusto poder encontrarnos una vez más. El día de hoy quiero presentarte la guía de estudio Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. Quizá tengas preguntas al respecto de este tema, pero para poder encontrar las respuestas debes estudiar a la luz de la Biblia. Y es por eso que quiero invitarte a que solicites este material de estudio al número que está apareciendo en pantalla y le haremos llegar gratuitamente gracias a nuestros ángeles de esperanza. Te esperamos. Gracias, queridos amigos, por permanecer en nuestra sintonía. Reiterar también la invitación que ustedes recibieron recién a poder participar de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Ustedes pudieron ver de que hay diferentes materiales que semana a semana se les están ofreciendo, porque así de diversa también es nuestra vida. Hay diferentes desafíos y también oportunidades en las cuales la palabra de Dios nos puede llegar y atender para nosotros, con nuestra familia, de manera muy señalada, el Espíritu Santo actuando en medio de las páginas de la Escritura que usted puede estudiar. Agradecemos también a quienes son ángeles de esperanza que hacen posible que estos materiales lleguen de forma totalmente gratuita a su hogar. Así que, por favor, llame, pónganse en contacto, utilice la información que constantemente se está colocando allí a disposición y sea usted también parte de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Habíamos dicho antes de la pausa que había otro aspecto, ya hemos visto solo Escritura. Y como eso llevó, ¿no es cierto?, esa fascinación por la Escritura, el descubrir estas verdades a que esta fuera traducida. Y ya hemos visto ese aspecto, pero también parte del contenido de este mensaje. También tal vez revolucionó o cautivó el interés al punto de no podemos quedar callados. ¿Cuál fue este otro, no quiero decir eslogan de los reformadores, pero bueno, tal vez así lo entenderíamos hoy, esta frase lema que también ellos acuñaron? Bueno, nuevamente se habla cuando hablamos de la Reforma Protestante de que Lutero enfatizó la sola Escritura, pero también la sola gratia, ¿no? O también solo Christus, no solo Cristo, solo la gracia. Hay otras solas que después les añadieron, ¿no? Pero yo creo que estas son las principales respecto a lo que el mensaje de estos reformadores pudieron descubrir. Y quizás el contexto en que lo hicieron fue muy interesante, porque las discusiones previas que habían habido en torno a la Reforma Protestante o los pre-reformadores que estudiábamos, como Wycliffe, como Hus, tenían que ver principalmente con el rol de la autoridad de la Iglesia y la palabra de Dios, ¿no? Eso ya coloca ahí una discusión.
Pero aquí ya hay un paso más allá, porque Lutero se da cuenta que todo el sistema de salvación establecido por la Iglesia Católica no es bíblico. En la Iglesia Católica tú obtienes la gracia de Dios a través de los sacramentos, a través de las cosas que haces, ¿no? Si tú recibes, estás en contacto con la Iglesia a través de la comunión, a través de la confesión, a través de las penitencias. Y el tema de las indulgencias que estuvo muy presente en el tiempo de Lutero, todo eso le hace reflexionar a Lutero. Él va a la Biblia, él va a Agustín también, él es un monje agustiniano, y descubre la gracia de Dios. Descubre que en realidad el justo vive por la fe, ¿no? La salvación es por gracia, por la fe. Se encuentra con textos como el de Romanos, ¿no es cierto? 1:16, 17, que más el justo vivirá por la fe. Se encuentra con textos como Efesios 2, 8 y 9, cuando dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Descubre que por el pecado estamos todos destituidos de la gloria de Dios, pero la dádiva de Cristo, ¿no es cierto?, es darnos redención a través de Jesucristo y darnos la justicia. Entonces todo esto marca una revolución en la vida de Lutero, ¿no? Lutero, todo indica que era una persona que vivía sus emociones de manera bien intensa, ¿no? Él se había forzado mucho por intentar cumplir las normas que la Iglesia en aquel tiempo imponía. Pero él se da cuenta que lo que enseña la palabra de Dios es algo distinto, que todos somos pecadores, pero que no podemos por nuestros propios medios. No hay nada que yo pueda hacer que pueda hacer de mí merecedor del perdón y de la gracia de Dios. Pues por eso que Pablo habla de una justicia que ya no viene de las obras de la ley, porque la justicia por las obras de la ley nosotros no la podemos alcanzar, sino de una justicia que viene por la fe y movida por la gracia de Dios. Y esa es la gracia que nos alcanza, porque si fuese por obras, nadie se salvaría. No podría haber esa oportunidad de salvación. Pero es lo que Cristo vino a hacer, a darnos una oportunidad para poder ser salvos. No significa eso, vamos a enfatizar un poquito más, que la ley y sus obras quedan descartadas, sino que más bien es como vehículo, como canal y medio de la salvación, no son suficientes. Nunca nos van a servir para poder dar méritos para nuestra salvación. Los méritos están en Cristo, en su obediencia perfecta y su sacrificio en la cruz por nosotros, que Él ofrece su vida perfecta en sustitución de nuestra vida imperfecta. Ese es el maravilloso plan de salvación, que Jesús vino a este mundo, enviado por su Padre, a morir por nosotros y para darnos redención, ¿no? En esta obra de sustitución por nuestros pecados, que fue el gran descubrimiento, por así decirlo, junto con la sola Escritura de los reformadores protestantes, y que marca una clara diferencia en la manera en que entiende el cristianismo la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. La Iglesia Católica sigue siendo un sistema de salvación por obras, por lo que tú haces, por los sacramentos, por tus sacrificios, las penitencias, mientras que la Iglesia Protestante marca que la salvación es por la gracia y obra de Dios, lo que Cristo hizo en la cruz, y no por nuestras obras. La verdad es que hay varios textos. Normalmente vamos a Pablo para leer pasajes que tal vez formulan de manera más clara. Pablo fue tal vez el gran teólogo de ese periodo, ¿no es cierto?, del periodo de los apóstoles. Algunos han visto en Romanos como su último legado, su testamento teológico, si bien está escribiéndole a una iglesia con situaciones muy particulares. En Romanos capítulo 3 justamente vemos aquí algo un tanto complementario a lo que tú venías diciendo. Capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, confirmada por la ley y los profetas. O sea, desechamos todo lo que es ley, una vida descrita conforme a las enseñanzas de Dios, etc.
¿Dejamos de apuntar hacia un ideal descritos por los mandamientos de Dios, por ejemplo? No, porque justamente la ley y los profetas han colocado la base, han anunciado lo que va a venir ahora en Cristo, pero lo que Cristo viene a introducir no proviene de esa misma fuente. Él introduce la justicia de Dios, dice Pablo, aparte de la ley. Y esto es algo novedoso, el hecho de que Dios manifieste su justicia en Cristo. Y evidentemente, la justicia de Dios, el carácter de Dios, no está puesto en entredicho en mandamientos pensados para seres humanos. No sé si se entiende. Ese código legal era para que nosotros como seres humanos entendiéramos cómo vivir en el marco de esta gracia y de la salvación entregada. Así fue con el pueblo de Israel. Ellos salen del desierto, salen de la esclavitud, son salvos por gracia. Llegan al desierto y tienen que aprender a cómo vivir. Éxodo 19, yo los he traído hacia mí, dice Dios. Y ahora Él les va a enseñar cómo vivir en esta vida de libertad. Y les da sus estatutos, les da sus mandamientos. Por lo tanto, la justicia de Dios no podría revelarse o darse a conocer solo conforme a criterios que están pensados para nosotros. Dios trasciende aquello. Y por eso que nos sorprende la manera en la que Dios manifiesta su justicia. Su Hijo muere en la cruz. Es algo ajeno a la ley de por sí y sin embargo es confirmada por lo que la ley y los profetas habían anunciado. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos de Jesucristo, habían anunciado que Dios establecería una forma, un camino que el ser humano no iba a poder replicar jamás. Entonces se da esta tensión, al mismo tiempo equilibrio, complementariedad entre estas cosas. En otras palabras, no es que Dios quiera eliminar la ley como norma para poder entregar salvación, como norma de justicia, sino que Él envía a Jesucristo para que Él cumpla esa norma de justicia tan elevada que Dios tiene, porque Él vive una vida perfecta, sin pecado, y es por eso que Él puede morir por nosotros, porque Él es Dios hecho hombre, que como hombre venció la tentación, nos dice la palabra de Dios, y Él pudo mostrar que lo que Dios pide es posible hacerlo, ¿no es cierto?, en su humanidad, y por lo tanto su vida representa la nuestra, digamos, nos muere por nosotros, nos sustituye y nos da la oportunidad de gracia. Pero por eso, solo como un complemento a lo que tú estás diciendo, por eso es que Jesucristo revive o actualiza tantas experiencias del pueblo de Israel en su propio ministerio, porque Él está haciendo eso. Él está mostrando que donde ellos fallaron, Él no lo hará. Y sin embargo, lo que Él hace no es solo igualar o decir, ok, yo voy a hacer lo que ustedes debieran haber hecho, como ustedes lo habrían hecho. Él lo está haciendo como Dios hecho hombre. Así que es una justicia divina que suple, que cubre, ¿no es cierto?, estas realidades que el ser humano no pudo realizar por su esfuerzo, porque nunca fue esa la intención. Quizás tenemos unos breves segundos para poder también mencionar que el plan de salvación, como fue descubierto por los reformadores, nunca, digamos, significó que nosotros ya no necesitamos también vivir vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Al contrario, es la gracia de Dios la que nos permite vivir una vida transformada. Y ese es el énfasis que pone un reformador de segunda generación, como llaman a John Wesley, que él llega más de 100 años después que Lutero, en realidad, casi 150. Él llega y hace este énfasis no solo en la salvación, sino en la santificación, en la vida regenerada, en la necesidad de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. No para poder justificarnos, sino como un fruto de la fe. La obediencia es el fruto y el resultado, la evidencia de que nuestro compromiso con Cristo es real. Nunca nuestras obras van a ser meritorias,
pero sí son necesarias para poder validar la autenticidad de nuestra fe. Y por eso es importante que la experiencia de la salvación la vivamos al recibir la justicia de Cristo, pero también al responder a la invitación que Él nos hace de vivir una vida transformada. Sin esa comprensión de la transformación que hace Cristo en nuestra vida a través del Espíritu Santo, nuestra vida cristiana siempre va a ser una vida cristiana tal vez no completa, en el sentido que Dios quisiera que nosotros la vivamos. Dios quiere que vivamos una vida plenamente transformada. No va a ser automático, no va a ser instantáneo. Recibimos la gracia de Dios, ya somos salvos en ese sentido, pero todavía tenemos que ir a aprender a vivir como Dios quiere que vivamos. No para ser salvos, sino para poder ser siervos de Dios, dar testimonio de Él y poder también estar preparados para dar a conocer a Cristo a través de nuestra propia vida. El ejemplo de Jesucristo nos muestra esto. Hay un resumen, y yo sé que el tiempo conspira en nuestra contra, pero podemos leerlo. Hay un resumen que la propia predicación de los apóstoles nos ayuda. Ahí Pedro, en su primer sermón ahí en Pentecostés, él resume el ministerio de Jesucristo de una manera que es inspirada, ¿no? Así que yo lo tomo bastante en consideración debido a eso. ¿Cómo resumir este ministerio? Capítulo 2 de Hechos, versículo 22 en adelante. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos impías y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Jesús hizo esas buenas obras, ¿no es cierto? Hizo esos milagros, restauró, acercó el reino de Dios. Él era el reino de Dios manifestándose ahí en medio de la gente. Creo que nosotros estamos llamados a hacer lo mismo y difícilmente lo haríamos sin una vida que al menos intente replicar en nuestra esfera lo que Él también hizo. Él sanó, Él enseñó, Él hizo el bien. Eso es lo que el apóstol destaca. El tiempo es un tirano a veces y no nos queda tan poco tiempo, pero nos quedan todavía un poquito más de un minuto para dedicar unas últimas palabras a nuestros amigos. Querido amigo, querida amiga, hemos visto esta semana cómo Dios utilizó a personas para poder descubrir la autoridad y el mensaje precioso de la palabra de Dios, para poder regir sus vidas sobre ella, pero por sobre todo encontraron el gozo de la salvación, la gracia de Dios manifestada en Cristo y cómo a través de Él también podemos vivir vidas transformadas para honra y gloria de Dios. Te invitamos en este día a que tú también puedas experimentar eso, el gozo de la palabra de Dios y el gozo de la salvación en tu vida, vivir una vida distinta por obra y gracia de Dios obrando en tu corazón. ¿Estás dispuesto a recibirla? Si es así, yo te invito a elevar esta oración conmigo. Querido Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tú nos dejaste en ella lecciones preciosas para poder guiar nuestra vida y también porque también nos muestras allí lo precioso, el sacrificio precioso de Cristo Jesús que hizo en el Calvario por nosotros, para darnos salvación. Señor, en esta hora queremos aceptar una vez más el sacrificio de Cristo en nuestra vida y que a través del Espíritu Santo, Señor, tú nos transformes, nos renueves para que podamos ser nuevas criaturas y podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Ha sido un repaso muy rápido, pero tal vez hemos alcanzado a ver aquellos elementos necesarios y precisos para esta ocasión, este capítulo. Así que, queridos amigos, por favor, sigan nuestra sintonía. Será hasta la próxima semana aquí en Lecciones de la Biblia.